Hola a todos. Bienvenidos a otros 10 minutos. Hoy quiero hablar sobre cómo escuchar a Dios claramente. La última vez hablamos mucho sobre cómo ver en el ámbito espiritual. Hoy voy a dedicar 10 minutos a cómo escuchar a Dios claramente. Ahora déjenme contarles un secreto. Lo más peligroso no es no escuchar a Dios, sino pensar que lo hiciste cuando en realidad no fue así. He estado caminando en este ministerio por casi 20 años y aquí está mi mejor consejo interno. Y esto no viene de un libro, esto viene de golpes literales, errores, susurros, viene de incendios descontrolados. Esto es para personas que básicamente tienen oídos para oír. La última vez me dijeron que estaba demasiado cerca del micrófono, así que déjenme alejarme un poco. Esto es básicamente para aquellos que tienen oídos para oír y ojos para ver, pero simplemente saben que hay algo más. Así que no estás aquí porque no puedas escuchar a Dios. En realidad estás aquí porque en algún lugar dentro de ti sabes que el sonido ha estado un poco borroso, ¿verdad? Y si ese eres tú, solo di en el chat, ¿sabes? Y tú como que simplemente sientes que hay algo, no está claro, o tal vez simplemente estás pasando por temporadas en las que está alto y luego bajo, cuando confías en Dios y cuando no confías en Dios. Quiero darte algunos consejos principales. Número uno, la voz de Dios no es el primer sonido, es el último sonido que permanece. La voz de Dios no es el primer sonido, es el último sonido que permanece. Dios no compite con el caos, lo supera. Por eso el Salmo 46:2, y sabed que yo soy Dios. Estás buscando la primera palabra en medio de la tormenta, pero la voz de Dios es la última palabra cuando todo lo demás queda en silencio. Por eso ves a Jesús cuando los discípulos decían, bueno, ahora que ya entramos en pánico. Jesús se levanta y probablemente piensa, ¿cuál de estos es más fácil de calmar, estas tormentas o estos discípulos? Y en vez de calmar a los discípulos, elige calmar las tormentas, porque en realidad no puedes escuchar a Dios en medio del caos. Y por eso el enemigo quiere hacer la vida lo más ruidosa posible. Y claro que puedes escuchar a Dios en medio del caos, por favor no me malinterpretes, pero tienes que ser capaz de calmar la tormenta interna que te causa miedo, pánico, ansiedad, para que realmente puedas acceder a lo sobrenatural. Si hay algo que bloquea el acceso a lo sobrenatural, es el espíritu de temor. Así que Dios no va a gritar por encima de tu ansiedad, Él esperará a que muera. La voz suave y apacible no era inmóvil, sino que seguía ahí después de que el viento y el terremoto se hubieran ido, como lo experimentó Elías, y así es como sabes, sin lugar a dudas, que es Dios. Él sobrevive a tus sentimientos, Él sobrevive a tu confusión, Él sobrevive a tu cámara de eco. Él es la voz que permanece en ti mucho después de que la tormenta ha pasado. Número 2. La frecuencia de Dios viaja por la autopista de la humildad. Cuanto más alto subes en el orgullo, más débil es tu señal profética. Dios no grita a través del ego, Él susurra a los quebrantados. Y por eso la mayoría de la gente no escucha a Dios. Están demasiado ocupados transmitiendo como para recibir, que si quieres escucharlo, tienes que Ah, bajar el ruido, y luego tienes que bajar el umbral de ruido de tu alma, ¿verdad? Silencia tu ambición, pon en silencio tus opiniones, baja el volumen de la necesidad de tener la razón. Solo y únicamente entonces podrás escuchar el susurro de Dios hablándote. Aquí está el número 3. La voz de Dios suena como convicción antes de sonar como consuelo. La mayoría de la gente cuando se trata de escuchar la voz de Dios dice, bueno, si es Dios me sentiré consolado. La voz de Dios suena como convicción antes de sonar como consuelo. Mi madre espiritual lo dice así. Eres la persona favorita de Dios para hablarte sobre ti mismo. La mayoría de la gente quiere escuchar a Dios para los demás, pero no quieren escuchar a Dios para sí mismos. Antes de que su voz te consuele, en realidad te confronta profundamente. Así que la voz de Dios nunca halaga. En realidad primero te quiebra y luego te forma. ¿Sabes? La Biblia dice, la voz del Señor quiebra los cedros del Líbano. Así que la voz de Dios nunca halaga antes de quebrar. Y una vez que ha quebrado, entonces forma. Le dijo a Samuel que entregara una palabra dura antes de recibir una suave. Quebrantó a Ezequiel antes de enviar a Ezequiel. Isaías dijo, estoy deshecho en la presencia de Dios. Jeremías dijo, ¿qué me has hecho? Soy un hombre de labios impuros. Te tu palabra en mi corazón como fuego, encerrado en mis huesos, y me cansé de tratar de contenerte.
Los profetas no hablan porque tengan una voz, hablan porque han sobrevivido al sonido de Dios corrigiéndolos. La voz que te corrige es la que puede ser confiable para corregir a otros. Permítanme decirlo de nuevo. La voz que te corrige es la voz en la que se puede confiar para corregir a otros. Si no te corrige a ti primero, por favor, no fíes en ella para corregir a otras personas. La mayoría de los profetas que conozco hoy pueden oír a Dios para todos los demás, pero me asombra cómo Dios pasa por alto muchas de nuestras actitudes en su camino para alcanzar a otras personas. Así que Dios te alcanza a ti primero, te quema a ti primero, toca tus labios primero, te convence a ti primero antes de enviarte, ¿verdad? Número cuatro, la mayoría de las personas escuchan a Dios y luego le agregan un comentario. Este es un error común en lo profético. Lo mezclan, lo contaminan, lo empaquetan y lo editan. No mienten, simplemente lo adornan. Y en el momento en que añades tu amargura a una palabra o tu preferencia a un sueño, has manipulado la evidencia divina. La voz de Dios es oxígeno puro. Si respiras cualquier otra cosa junto con ella, se convierte en veneno. Por eso, la mayor prueba para un profeta no está en escuchar, sino en no manipular realmente. Número 5. Oír es una habilidad, pero la claridad es una crucifixión. Puedo entrenar tus oídos muy fácilmente y a la gente no le gusta que diga eso. Piensa, ¿cómo puedes entrenar profetas? No puedes entrenar profetas. Dios entrena a los profetas. Eso no es necesariamente cierto. Así como entrenas pastores, entrenas evangelistas, también debes entrenar profetas y tenemos que estar de acuerdo con esto. Antes de morir, mi misión es asegurarme de que toda la iglesia esté realmente cómoda con el entrenamiento de los profetas. ¿Por qué? Porque mucho antes de que existieran las escuelas de teología, las primeras escuelas en la Biblia fueron las escuelas de los profetas, ¿verdad? Y entonces dicen, bueno, no necesitas una escuela. Y es cierto, no necesitas una escuela. En realidad, nadie necesita una escuela. Pero agradeces la escuela, agradeces que te entrenen, agradeces porque cometes muchos menos errores. Puedo entrenar tus oídos, pero solo el altar puede eliminar tus filas. No necesitas precisión, necesitamos morir. Morir al yo, morir al sesgo, o morir al sesgo, por ejemplo. Dios mío, ese es un gran tema. Morir al dolor, morir a la ofensa, morir a la pena y al sufrimiento, porque cuando tu dolor es fuerte, Dios suena como tu dolor. Cuando tu ofensa es fuerte, Dios suena como tu ofensa. Y si quieres saber si es Dios, aquí tienes tu prueba. Vivificó antes de confirmarte, porque la voz de Dios mata mucho antes de resucitar. Número 6. La voz del diablo es fuerte porque su trono está vacío. El diablo grita porque carece de presencia. Susurra porque Dios está presente. Dios no necesita gritar porque está cerca de ti. Si Él grita, pero oh, solo quiero que me grites, Dios. ¿Quién dice eso? Solo quiero que grites, quiero que seas fuerte y claro. Eso es el Antiguo Testamento. Dios tronó según el libro de Hebreos capítulo 12, pero ya no estamos en esa montaña. Ahora estamos en el monte Sión, perdón, no en el monte Sinaí. Estamos llamados a la voz suave y apacible. Eso significa que tenemos a Emanuel, Dios con nosotros. Así que deja de esperar escalofríos y piel de gallina. A veces Dios habla en medio de lo ordinario porque Él es el único que puede hacer sagrado lo ordinario. Número 7. Oír a Dios no es un don, es una herencia. Todo creyente puede oír, pero no todo creyente conoce su frecuencia, porque solo encuentras la frecuencia cuando dejas de cambiar de estación. Dios no va a hablar por encima de tu desplazamiento en el móvil. Él no va a competir con tu línea de tiempo. Él es antiguo, es paciente y dejará que el silencio se convierta en tu maestro. Quiero invitarles a todos a una oportunidad de ser parte de algo bastante dinámico que sucederá en solo unos días. Estoy invitando a algunos de ustedes, a un par de miles de ustedes, a un tiempo de impartición conmigo para entrar en la sala, para un acelerador profético que no querrán perderse. Estamos literalmente a solo unos días de este acelerador y ya tenemos alrededor de 1,600 personas registradas, así que eso significa que solo nos quedan unos pocos lugares. Pero quiero invitarte a ti, que estás viendo esto ahora mismo, diciendo, wow, esto es realmente poderoso, quiero aprender más, quiero saber más. Del 17 al 19 de julio es el acelerador prof. Va a ser un tiempo increíble y es gratis. No hay ningún costo. Y eso es lo que me asusta. Cuando no hay costo, la gente tiende a dar por sentado cosas como esta.
tienden a decir, bueno, ¿sabes qué? Tal vez solo lo vea en línea. Hay algo en lo profético que solo se puede, sin contacto no hay contrato. ¿A quiénes serán tus maestros? Puesto yo seré tu maestro. El apóstol Henderson viene. Él es el increíble vidente, profeta y apóstol. Escribió el libro Cortes del Cielo y va a estar enseñando fundamentalmente sobre eso. Y mi esposa también va a estar enseñando. No solo eso, sino que los asistentes tendrán acceso a un portal permanente de aprendizaje para estudiantes de Grid University, donde podrán volver a ver sus cursos, pasar su entrenamiento y tener acceso al aprendizaje desde su propio portal estudiantil. Estamos buscando convertir esta universidad en una universidad acreditada, así que para aquellos de ustedes que formen parte de esto, serán los primeros en avanzar hacia esa acreditación, la cual, por cierto, también incluirá cursos de aprendizaje para quienes buscan ingresar al mercado laboral. Que esto te haya bendecido enormemente. Por favor, haznoslo saber en los comentarios abajo. Si vas a asistir al acelerador, también hay un enlace en línea. Y por supuesto existe el servicio de cuidado de niños, pero el servicio cuesta $25 si desea que su hijo reciba cuidado de niños, pero entre a la sala, sea parte de lo que está sucediendo y estamos ansiosos por verlo allí en Prophetic Accelerator. Dios los bendiga. Cuidarse.